Bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son nuestros titulares. Washington mueve sus fichas. Trump abre conversaciones con Cuba en medio de una crisis sin precedentes. Mientras que la isla sigue bajo asedio, frío, fuertes oleajes, apagones y la gasolina que no aparece. Y el primer ministro Marrero Cruz asegura que hay reservas suficientes en Cuba. ¿Realidad o discurso? Además, Estados Unidos se prepara para un posible éxodo masivo desde Cuba. ¿Qué viene ahora? Todo esto y más, aquí en América Noticias. Trump abre conversaciones con Cuba en medio de una crisis total. Las tensiones entre Washington y La Habana entran en una nueva fase, marcada ahora no solo por presión, sino también por mensajes cruzados de posible diálogo. Luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su administración ya está hablando con personas del más alto nivel en Cuba, el gobierno cubano respondió públicamente. Nosotros somos un país de paz. Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presión. En un discurso transmitido por la televisión estatal, el dictador Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba tiene capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos, pero dejó una condición clara: sin presiones, en igualdad y con respeto. El mensaje llega en medio de la peor crisis energética y económica que ha vivido la isla en décadas. Trump, por su parte, fue directo y contundente. Well, Cuba is a failing nation. It has been for a long time, but now it doesn't have Venezuela to prop it up. So we're talking to the people from Cuba, the highest people in Cuba, to see what happens. I want the people that came here that were horribly treated by Cuba to be taken care of, to be able to go back and do what they have to do. They have their family there. They haven't been able to see them in years, many, many years. So I think we're going to make a deal with Cuba. It's in bad shape. Cuba's in bad shape. Cuba has a humanitarian problem. Pero las palabras llegan acompañadas de acciones concretas. En los últimos días, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y autoriza sanciones y aranceles contra países que vendan petróleo a la isla, elevando la presión económica a un nivel inédito. Esta medida ha generado tensión más allá de Cuba. Países que consideraban ayudar a la isla ahora enfrentan el dilema de asistir en una crisis humanitaria o exponerse a sanciones estadounidenses. Mientras tanto, en Estados Unidos, sectores cubanoamericanos y conservadores respaldan la línea dura, mientras otras voces alertan sobre el riesgo de un colapso social total. Y aunque La Habana dice estar dispuesta a dialogar, lo hace desde una posición de debilidad, mientras Washington mantiene la presión máxima. Nada está definido. Lo único claro es que Estados Unidos y Cuba han llegado a un punto crítico, con señales de posible negociación, pero bajo una confrontación política y económica como no se veía desde hace décadas. Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación. Soy Camilo Lavastilla, para América Noticias. Cuba golpeada por todos los frentes. Frente frío, oleaje, apagones y crisis de gasolina. Un frente frío azota la isla dejando una imagen dramática en el malecón habanero, donde el agua golpea con furia las barreras y el fuerte oleaje invade las calles costeras, sembrando alarma entre los vecinos. El agua bajó hasta acá y trajo todos los residuos de la calle, de las hojas, de los árboles, de basura, todo, y entonces estamos intentando destruir el garaje porque está bastante afectado, como podemos ver. Y si el clima no fuera suficiente, esta tormenta golpea a una población ya al borde del colapso. Cuba no solo sufre el embate del frío y las olas, también enfrenta apagones constantes y una crisis energética sin precedentes. La falta de gasolina, consecuencia del corte casi total de suministros desde Venezuela, ha paralizado el transporte y ha dejado a miles sin poder desplazarse o mantener servicios básicos funcionando. En medio de esta turbulencia climática, los apagones se sienten aún más duros y prolongados, dejando a familias sin luz, sin calefacción y con la incertidumbre como compañera. A veces la electricidad y combustible no hay conexión. Entonces es complicado. Y hace una semana que tenemos 12, 14, 26 horas de apagón. Esta medida de Estados Unidos al único que va a perjudicar es a nuestro pueblo. Es el único que va a pagar las consecuencias. No vamos a tener transporte, vamos a tener menos apagones, vamos a tener menos combustible, vamos a tener menos todo. Esto aumenta lo inhumano que es.
Bastante efecto lo que él está haciendo con el pueblo de Cuba, porque él quiere acabar con el pueblo, con los niños, con los viejos, con todo el mundo él quiere acabar. Pero nosotros inventamos y nosotros vamos a salir adelante. Desde anoche aquí esperando. Nada, esperando a ver si se puede echar un poco de gasolina. Todo el mundo, una cola que llega 4 o 5 cuadras para abajo para coger para abajo. Frío, oleaje, apagones y escasez de gasolina, una isla golpeada por todos los frentes donde cada día parece más fuerte que el anterior. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau, esto es América Noticias. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, aseguró que el país cuenta con reservas suficientes para enfrentar los desafíos que se avecinan en 2026, en medio de una crisis económica y social cada vez más profunda en la isla. Marrero afirmó que el gobierno está preparado para mantener servicios básicos, garantizar alimentación y sortear las dificultades energéticas que han marcado los últimos meses. Tenemos reservas para enfrentar los próximos desafíos, dijo Marrero en una declaración que busca transmitir calma y confianza a una población golpeada por apagones, escasez de alimentos y una grave crisis energética. Es decir, el enemigo principal que podemos ver es la confianza. Es decir, no subestimemos al enemigo. Sin embargo, sus declaraciones contrastan fuertemente con la realidad, especialmente cuando desde Estados Unidos el presidente Donald Trump ha asegurado públicamente que su administración está hablando con los más altos niveles del gobierno cubano y que ve la situación de la isla como extremadamente difícil. Esa declaración de Trump pone a Marrero y al gobierno cubano en una posición complicada. Por un lado, Marrero dice que hay reservas para enfrentar los desafíos. Por otro, Trump sugiere que la situación es tan grave que ya está en conversaciones directas con altos funcionarios de Cuba para buscar una solución o un trato. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué papel juega realmente Marrero en estas conversaciones? ¿Es un líder con poder real para negociar y tomar decisiones o es simplemente una figura que repite un mensaje de calma mientras otros toman decisiones detrás de escena? La insistencia de Trump en que se está dialogando con altos mandos cubanos sugiere que hay actores dentro del gobierno de la isla que sí están negociando, o al menos explorando opciones, más allá de los discursos oficiales de Marrero. Ese desajuste entre el mensaje interno de calma y la realidad de negociaciones externas plantea dudas sobre quién realmente está al mando y con voz potente en la toma de decisiones en medio de la tormenta actual. Mientras tanto, la población cubana sigue viviendo las consecuencias diarias de la crisis. En este contexto, muchos se preguntan si las palabras de Marrero tienen algún sustento real o si simplemente buscan disimular una situación que ya es insostenible. La gran incógnita ahora es, ¿Marrero realmente tiene el control y las reservas prometidas para enfrentar el 2026? ¿O su papel es cada vez más simbólico y él está por fuera del círculo de los que deciden en la isla? Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Trump afina planes ante posible éxodo masivo desde Cuba. Según periodistas y personas cercanas al gobierno, la administración Trump ya estaría trabajando en protocolos específicos ante un posible éxodo masivo de cubanos, en medio del endurecimiento de las medidas de Washington contra el régimen de La Habana. Estas versiones surgen tras declaraciones públicas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien habló de preparación y planificación, aunque sin anunciar acciones oficiales concretas. De acuerdo con estas fuentes, todo este movimiento se da a raíz de las recientes decisiones del presidente Donald Trump contra el régimen cubano que han elevado la presión política y económica sobre la isla. Sin embargo, el plan exacto de Estados Unidos aún no está claro, ni se ha detallado públicamente cuál sería el siguiente paso si la situación en Cuba se desborda. Según estas versiones, Washington no improvisaría ante una crisis migratoria de gran escala. Noem habría señalado que su equipo afina detalles legales y logísticos, recordando que la migración ha sido utilizada históricamente por La Habana como una herramienta de presión política frente a Estados Unidos. La funcionaria también dejó claro que el contexto actual es distinto al del pasado. Las fronteras están cerradas y la política de pies secos, pies mojados ya no existe. El mensaje implícito es contundente. Lanzarse al mar no garantiza la entrada al país. En cuanto a posibles deportaciones, Noem evitó definiciones tajantes.
no confirmó ni negó escenarios concretos, pero, según periodistas y fuentes cercanas a la administración, existe un plan en evaluación permanente, mientras la Casa Blanca observa con atención lo que ocurre en la isla. Nada ha sido confirmado oficialmente, pero estas versiones reflejan un momento de alta tensión, con un gobierno estadounidense que endurece medidas contra el régimen cubano sin revelar aún cuál sería su hoja de ruta final, informó Camilo Lavastilla. Esto es América Noticias. Petro bajo la lupa en Washington. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya está en Washington para una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento cargado de tensiones, expectativas y preguntas incómodas. Petro llega con una agenda que incluye cooperación, migración y seguridad regional, pero este viaje no es solo diplomático. Colombia se acerca a un nuevo ciclo electoral y la foto en la Casa Blanca pesa. Del otro lado, Trump suele recibir con el plan claro y con prioridades definidas: control migratorio, lucha contra el narcotráfico y alineamientos regionales. La relación entre ambos ha sido distante. Petro ha criticado la línea dura de Washington frente a Cuba y Venezuela, mientras Trump mantiene una postura firme en la región. Dos visiones opuestas sentadas en la misma mesa. En Washington, además, hay memoria. Muchos recuerdan que el presidente de Colombia fue incluido hace poco tiempo en la llamada Lista Clinton. Ese dato vuelve a aparecer ahora que Petro cruza las puertas de la Casa Blanca, y no es el único punto de fricción. Varios congresistas estadounidenses han expresado dudas sobre el desempeño del gobierno de Petro, especialmente en temas sensibles como seguridad, narcotráfico y relaciones con gobiernos autoritarios de la región. La pregunta que flota en el Capitolio es clara: ¿cómo interpretar este encuentro y qué mensaje envía Washington al recibirlo? Creo que el presidente Petro viene para los Estados Unidos para evitar que los Estados Unidos ataquen territorio colombiano, porque yo creo que muchos los narcotraficantes que están operando en Venezuela ahora, yo creo que tienen miedo que los Estados Unidos le van a atacar en Venezuela, entonces puede ser que se van otra vez para Colombia. Algo pasó ahí. ¿Por qué ahora está él viniendo para acá de su voluntad para hablar con el presidente de los Estados Unidos? Algo está sucediendo, yo creo que están involucrados los narcotraficantes. ¿Cuál será la posición de esos congresistas al ver a Petro entrar a la Casa Blanca? ¿Respaldarán el acercamiento o endurecerán el escrutinio? En política exterior, cada gesto cuenta. Esta reunión va más allá del protocolo. Es un choque de estilos, de agendas y de miradas cruzadas, con un presidente colombiano buscando oxígeno político y un presidente estadounidense decidido a marcar condiciones. América Noticias seguirá de cerca qué se dice y qué se calla tras puertas cerradas en la Casa Blanca. Soy Leticia Grau. Choque político. Trump presiona a México por el petróleo a Cuba. Y Sheinbaum resiste. Este fin de semana, manifestantes salieron a las calles en México para exigir que se mantengan los envíos de petróleo a Cuba, pese a la creciente presión de Estados Unidos y sus medidas económicas más duras contra La Habana. Queriendo imponer a su pueblo un rumbo distinto al que libremente eligió. ¡Para los cubanos! ¡Petróleo mexicano! ¡Para los cubanos! Estamos en contra completamente de este recrudecimiento del bloqueo, de la asfixia que está haciendo Trump. El apoyo es humanitario, el apoyo petrolero es humanitario. El apoyo debe de ser humanitario y deberíamos de tener una postura más firme. Los manifestantes pidieron que México no ceda ante la presión internacional y continúe apoyando a Cuba. Frente a estas movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a hablar del tema en una conferencia de prensa y aseguró que la situación sobre el envío de petróleo a Cuba se resolverá por la vía diplomática. Enfatizó que México está comprometido con el diálogo y que no ha adoptado decisiones definitivas sobre si continuará o no con los envíos de petróleo. Hasta ahora, no hay claridad total sobre si México está enviando actualmente petróleo a Cuba o si esos envíos han sido suspendidos temporalmente mientras se analizan todas las implicaciones políticas y económicas. El debate ha sacado chispas por ahora en las calles mexicanas. Mientras tanto, en La Habana, el pueblo sigue sufriendo apagones y escasez de combustible, y la pregunta permanece: ¿seguirán llegando tanques de petróleo desde México o se consumará una ruptura en la ayuda energética? Estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias.
El Papa pide proteger al pueblo cubano. El Papa León XIV rompió el silencio este domingo sobre la creciente crisis entre Cuba y Estados Unidos y lanzó un llamado que ya retumba desde el Vaticano hasta La Habana y Miami. El pontífice hizo un llamamiento directo a los líderes de ambos países para que eviten una escalada de confrontación que agrave aún más el sufrimiento del pueblo cubano. Queridos hermanos y hermanas, he recibido con gran preocupación noticias sobre el incremento de tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países cercanos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y toda acción que pueda incrementar el sufrimiento del querido pueblo cubano. Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esta amada tierra. Después de ese mensaje, la preocupación se siente en todos los frentes. El Papa se unió al llamado de los obispos cubanos para que se promueva un diálogo sincero y eficaz con el fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el dolor de millones de cubanos que ya están lidiando con apagones, escasez de alimentos y medicinas y una economía que no da respiro. La intervención papal llega en medio de una de las tensiones más fuertes entre Washington y La Habana en décadas, tras medidas económicas recientes y sanciones que han intensificado la presión sobre el gobierno cubano. Mientras tanto, en Cuba, la crisis social sigue golpeando fuerte y muchos ciudadanos sienten que ya no pueden aguantar más. El Papa no se quedó solo en el llamado al diálogo. Al cierre de su mensaje invocó la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, un símbolo muy querido por los cubanos, pidiendo que asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra. Este mensaje papal se suma a una creciente corriente internacional que busca evitar un enfrentamiento mayor entre dos países vecinos y pone el foco en lo que más importa, el bienestar de la gente común, que cada día enfrenta más desafíos para sobrevivir en la isla. Estaremos atentos a las reacciones. Informó Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos condena acto de repudio violento contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos. El gobierno de Estados Unidos condenó el acto de repudio contra el embajador Mike Hammer y exigió al régimen cubano que cese de inmediato el acoso y las tácticas de intimidación contra sus diplomáticos. A través del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Washington advirtió que enviar los grupos de choque a hostigar al representante estadounidense es inaceptable y no impedirá que la embajada siga reuniéndose con ciudadanos cubanos en distintas provincias. Hammer reiteró en un mensaje que continuará su misión de escuchar a los cubanos de a pie y que quienes gritan consignas oficialistas no representan al pueblo. Mientras organizaciones y observadores internacionales señalan que estos actos evidencian el clima de hostilidad del régimen frente a la diplomacia crítica y a la libertad de movimiento de los representantes extranjeros en la isla. El tanquero Emilia regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas. El tanquero cubano Emilia, dedicado al transporte de gas licuado de petróleo, regresó vacío al puerto de Cienfuegos después de que Jamaica se negara a venderle combustible. En medio del nuevo decreto de Donald Trump que amenaza con aranceles a países que suministren gas o petróleo a Cuba. El buque llegó a aguas de Kingston pocas horas antes de la entrada en vigor de la orden ejecutiva, pero nunca atracó ni modificó su calado, lo que confirma que no cargó GLP. Tras permanecer brevemente en aguas jamaicanas, emprendió regreso a la isla en las mismas condiciones. El episodio agrava la ya crítica crisis energética. Cienfuegos es un punto clave de almacenamiento y reparto de gas hacia el occidente del país, donde muchas provincias llevan meses con servicio irregular. La falta de GLP deja a miles de familias sin un combustible básico para cocinar, obliga a improvisar con leña, carbón o electricidad inestable y dispara el mercado informal, donde una balita de 10 kilos puede revenderse por sumas que superan con creces el salario mensual promedio. Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara. Tu padre fue un asesino y racista. En Sevilla, activistas cubanos en el exilio confrontaron a Aleida Guevara, hija del Che Guevara y figura cercana al régimen, a la salida de un encuentro internacional de grupos procastristas. Los opositores Habana de la Torre y Brian Infante le reprocharon en plena calle los crímenes y abusos de la Revolución cubana, acusando a su padre de asesino, de haber dirigido campos de trabajo para homosexuales y de violaciones de derechos humanos. Sorprendida, Aleida Guevara apenas pudo responder con un no es cierto, mientras simpatizantes del evento intentaban interrumpir la escena.
Los activistas denunciaron después los privilegios y viajes de la hija del Che, que contrasta con la crisis que vive el pueblo cubano, y subrayaron que su acción busca desmontar la narrativa idealizada del régimen en foros internacionales. Bad Bunny aprovechó su discurso en la 68ª edición de los premios Grammy para lanzar un mensaje frontal contra el ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, comenzó diciendo: antes de decir gracias a Dios, voy a decir, fuera ICE, lo que provocó una ovación inmediata en la sala. El artista denunció la criminalización de los inmigrantes y afirmó que no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos. En referencia a la comunidad latina y a quienes viven bajo miedo a redadas y deportaciones. Bad Bunny advirtió que el odio solo genera más odio y llamó a responder con amor y unidad, dedicando el premio a todos los que tuvieron que dejar su país para perseguir sus sueños en medio de políticas migratorias cada vez más duras y de la polémica por recientes operativos de ICE que han dejado muertos en protesta. El régimen cubano organizó un acto de repudio contra Mickey Amer, embajador de Estados Unidos en Cuba, frente a un alojamiento en la ciudad de Camagüey mientras el diplomático realizaba un recorrido por el interior del país. En videos difundidos en redes se observa a un grupo de simpatizantes oficialistas gritando consignas como "abajo el bloqueo" y "títeres de Trump", e insultando al representante estadounidense, en una puesta en escena similar a la usada históricamente contra opositores y activistas. Amer respondió restando importancia al incidente, subrayando que esos individuos no representan al pueblo cubano y asegurando que continuará reuniéndose con los cubanos de a pie pese a los intentos de intimidación. Hola, sigo recorriendo la isla. Ahora estoy en la provincia de Trinidad, una ciudad muy bonita, por cierto, y he llegado a conocer a más cubanos de a pie y hemos estado hablando de sus aspiraciones y sus deseos para una mejor Cuba. Ha habido algunos que, han chillado algunos insultos, creo que pertenece a cierto partido, pero yo sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie. Espero verles y hasta la próxima. Hasta aquí la jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado.